¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Cómo estamos? Buen día. Ahí, ¿cuál fue? Buenos días. Muy buen día. Vamos a esperar a que se conecten algunos compañeros más y vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a resolver uno de estos dos problemas. El otro se les va a quedar de tarea para lo que es la actividad. Decidan, vayan pensándole, revísenlos. Los dos van a tener un planteamiento inicial muy parecido. El primero va a tener la ventaja de cierta manera, de considerarse en el primer cuadrante, entonces todas sus dimensiones van a ser positivas. El segundo va a tener el detalle de que hay que trabajarlo en el segundo cuadrante, entonces bajo esa situación hay que considerar las dimensiones. Nada más, en el primero se tiene que calcular el ángulo. En ese caso se tiene que trabajar con las funciones trigonométricas, algunas identidades para poder darle solución. En el segundo, también se tiene que trabajar un poco de función trigonométrica, pero en ese caso solamente para reducir un término. El primer caso nos pide el ángulo de incidencia, que no debe ser mayor de 45 grados, o nos dice aquí, menor que 45 grados. En el segundo, o más bien en el ejercicio 3, lo que nos piden es la velocidad inicial. Ya nos dan el ángulo. Tenemos obviamente, como les digo, hacer consideraciones en base a la posición y el cuadrante que se está utilizando. Entonces, la idea es que decidan si hacemos el 2 o el 3. Ya una vez que terminemos cualquiera de estos dos, vamos a pasar al ejercicio final, el 4, que es un movimiento circular. Es sencillo, pero lo tenemos que analizar, obviamente, en base a los datos y términos que nosotros consideremos para movimiento circular. Así que aquí el reto sería determinar cuál de los dos ejercicios, 2 o 3, vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, por favor, comenten y vemos cuál hacemos. Léanlos con calma y vemos. Ustedes dirán. La facilidad depende de cómo lo vean ustedes. Eso, como les decía, depende, pues que traigan un poquito más afinado. Por ejemplo, como les decía, el planteamiento inicial de los dos es igual. Los despejes son los que van a cambiar. El primero va a estar centrado en lo que son las identidades trigonométricas y el segundo va a estar centrado más en los despejes. Entonces, ahí ya depende de ustedes, qué es lo que sientan que les sirve o pueden manejar más. ¿Ok? Y bueno, las identidades trigonométricas que vamos a utilizar están en el formulario de cálculo que les pasé, que les compartí en los grupos, y ahí ustedes pueden encontrar precisamente las identidades trigonométricas que vamos a utilizar. Yo digo que el 2. ¿Ok? Lo más fácil de resolver. Ok, recuerden que el otro ejercicio lo van a hacer ustedes. Entonces, No, ahorita. o sea, yo digo que nosotros hagamos el 2 y el 3 lo resolvamos aquí. Ok, ok. Yo digo. No, está bien, adelante. Como les digo, es apreciación de cada quien. Pues lo ponemos a votación para que al rato no digan,
Yo fui el que les encaretó alguno de los dos. Como les digo, el planteamiento inicial es el mismo. El detalle viene ya al momento de los despejes. En el primero, los despejes van a estar encaminados a funciones trigonométricas. Y de hecho, hay que darle solución a una función cuadrática. En el 2 hay que manejar varios despejes y al final terminar reduciendo los valores. Ya que está planteada la solución del 3, pues se van a dar cuenta que la fórmula es un tanto grande y hay que irla resolviendo poco a poco para que nos dé con mayor seguridad el resultado. Pues en mi caso, yo no tengo gran problema en ese sentido. Entonces, por eso les digo, ustedes decidan. Se puede decir que ya tenemos un voto para el 2. Nada más comenten los demás para tomar de una vez la decisión y Pero, profe, contestar. ¿de qué? Es que acabo de entrar. Ajá, yo también, profe. Ok, estábamos comentando que en la clase de hoy vamos a resolver uno de estos dos ejercicios, el 2 o el 3. El otro se les va a quedar para resolver a ustedes de tarea, como parte obviamente de la solución de la actividad, de lo que nosotros pues vamos a utilizar para lo que es comprobar que están adquiriendo el conocimiento. Me interesa mucho, sobre todo que apliquen con respecto a tiro parabólico, porque es el que maneja los dos tipos de movimiento que hemos venido trabajando. El movimiento circular, que es el número 4, lo vamos a resolver una vez que terminemos el que ustedes elijan. Ahora les comentaba, el planteamiento inicial es similar. Al inicio, los dos se van a plantear de la misma forma. El detalle viene ya una vez que se hacen sustituciones en base a esos planteamientos iniciales y hay que despejar. En el caso del 2, se tiene que trabajar con funciones trigonométricas. Por esa razón, ahí se va a despejar en función a una, valga la redundancia, función trigonométrica. Se va a generar una ecuación cuadrática que hay que resolver para la función trigonométrica. Y se saca el valor del ángulo. Ya que se tiene el valor del ángulo como una de las ecuaciones intermedias, está enfocada a determinar el tiempo en función de los valores del ángulo, se puede sacar inmediatamente también el inciso B. Entonces, como les digo, depende del enfoque que ustedes tengan. Si se les hace fácil trabajar con funciones trigonométricas, se les puede quedar de tarea el 2. Si les cuestan trabajo los despejes, ese es el enfoque que va a tener el 3. Entonces, o si se les facilitan los despejes, se puede quedar de tarea el 3. Eso, como les digo, ya depende de ustedes. Aquí la idea es trabajar los planteamientos iniciales y pues sobre la marcha sacar una que otra equivalencia en funciones trigonométricas, las identidades. En ambos casos se van a utilizar identidades, pero la función de las identidades va a ser más importante o de mayor impacto en el 2 que en el 3. Entonces, por eso estoy pidiendo que ustedes decidan para empezar a trabajarlo. Ya por ahí uno de los compañeros decía que se quedara de tarea el 2. Ajá, yo igual opino lo Sí. mismo que el 2. Lo mismo, hay que ser el 3, ¿no? Porque siento que es un poco más. Ajá, hay que hacer el 3 en clase ya que se nos quede el 2 de tarea. Ahora Porque le se va. ve un poco más. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Como les comento, a fin de cuentas, los planteamientos iniciales son similares. Entonces, como planteamos el 3, ustedes van a iniciar planteando el 2, pero obviamente el desarrollo se va a ir en base a las funciones trigonométricas en el 2, porque hay que determinar el ángulo. Y como les digo, se termina trabajando con una función cuadrática de una función trigonométrica para poder resolverlo. Es simplemente hacer una emulación entre el manejar la función trigonométrica como si fuera una variable, con su forma de función cuadrática.
Se sacan dos raíces, se obtienen los valores correspondientes de los ángulos, se decide cuál de los dos es el que sirve en base a la limitante que nos están dando de que no debe ser mayor de 45 grados, se utiliza y se resuelve el inciso B, porque a fin de cuentas se va determinando el ángulo. Entonces, vamos a empezar trabajando, como bien lo dice en el 3. Aquí nos dice, lo voy a aumentar un poquito. Nos dice, una jugadora de básquetbol lanza un tiro cuando se encuentra a 16 pies del tablero. Si la pelota tiene una velocidad inicial V0 a un ángulo de 30 grados con la horizontal, determine el valor de V0 cuando D es igual a 9 pulgadas o 17 pulgadas. Ahora, todos nuestros ejercicios deben iniciar con el establecimiento de nuestro punto de referencia. En este caso, nuestro punto de referencia va a ser el punto de salida de la pelota, o más bien del balón de básquet. Entonces, ahí es a donde nosotros vamos a trazar nuestros ejes coordenados. Y como en otros casos, vamos a establecer los signos. Hacia la derecha, X va a ser positivo. Hacia arriba, Y va a ser positivo. Hacia la izquierda, X va a ser negativo. Y hacia abajo, Y va a ser negativo. Sobre eso vamos a empezar a trabajar. Ahora, lo que a nosotros nos van a interesar van a ser las posiciones. En este caso, nosotros vamos a tener que los desplazamientos o el desplazamiento en X va a ser a la izquierda, por lo tanto lo vamos a tomar como negativo. Los desplazamientos en Y van a ser hacia arriba, por lo tanto van a ser considerados como positivos. Entonces, va a pasar lo siguiente. La distancia desde donde sale la pelota hasta donde tiene que llegar en el eje X va a ser desde el punto de referencia hasta donde nos lo marca la distancia D. La distancia D, como ya lo indica el problema, es la distancia desde el tablero hacia la canasta. Ahí tiene que caer nuestra pelota. Nosotros tenemos como referencia los 16 pies. Entonces, de inicio, se puede decir que nosotros vamos a llegar hasta donde está el tablero con los 16 pies. Esto es un desplazamiento en sentido negativo. Y luego vamos a regresar la coordenada hasta D para poder hacer una especie de ajuste y que la pelota caiga precisamente a donde le toca para poder lograr la canasta. El desplazamiento en D va a ser hacia la derecha, por lo tanto va a ser positivo. Entonces, la coordenada X final que nosotros vamos a considerar va a ser igual a menos 16, ya que el desplazamiento, como lo comentamos, es hacia la izquierda, y luego nuestro ajuste, más D. ¿Sí? Esa sería la dimensión en X a la que nosotros vamos a encontrar la pelota cuando caiga en la canasta. Esto va a ser dado en pies. ¿Ok? ¿Sí se entiende cómo se determina esta posición? Muchachos. No entendí que cómo era eso más D, ¿de dónde salió eso de más D? El más D es, lo comentaba, vamos a ver. Voy a borrar esto para que lo veamos nuevamente. Lo comentaba, la referencia que nosotros tenemos de distancia del desplazamiento son los 16 pies, desde donde sale la pelota hasta el tablero. Pero la pelota no va a caer en el tablero. Si nos damos cuenta, la trayectoria nos lo marca adentro de la canasta. Algo así, tratando de lograr una canasta limpia, ¿no? Entonces, el primer desplazamiento
que nosotros vamos a tener va a ser llegar hasta el tablero, al menos en lo que es nuestra ubicación. Entonces nosotros estamos avanzando menos 16 pies porque es hacia la izquierda. Pero, como les digo, no vamos a buscar que caiga en el tablero o que pegue en el tablero. Lo que vamos a buscar es que caiga en la canasta. Entonces, nosotros tenemos que hacer este pequeño ajuste. No va a caer a los 16 pies, va a caer a esos 16 pies, pero un poquito más cerca. Nos vamos a regresar o vamos a considerar esa diferencia que es la distancia D para que caiga donde debe caer. Entonces, nosotros aquí lo que tratamos de hacer es tratar de ubicarnos, simplemente. Es como tratar de marcar el punto con láser para que el que va a disparar sepa dónde le tiene que atinar. Entonces, nosotros para ubicarnos, primero llegamos al tablero y recorremos menos 16 pies porque los estamos recorriendo a la izquierda. Y luego nos regresamos a la derecha, lo que vale D. ¿Sí? Como es un desplazamiento a la derecha, este desplazamiento lo vamos a considerar positivo. Por esa razón, tenemos el más D. ¿Sí se comprende? Sí, sí, sí. Ya. Ok. Más o menos. Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esa es la coordenada que nosotros vamos a tratar de lograr con el lanzamiento. Ahora, eso es en X. ¿Cuánto va a ser en Y? Aquí nos dice que la canasta está a 10 pies del suelo, pero la pelota se lanza desde 6.8 pies desde el suelo. Eso nos deja la coordenada desde el punto de origen. En este caso sería esta. La diferencia entre los 10 pies y los 6.8, que es la distancia a la que se está levantando la jugadora o está levantando la pelota para poder lanzarla. ¿Cuál sería esa dimensión? ¿Cómo yo? Comentaba, ¿cuál sería la distancia en Y que se tiene que tener para que caiga o para que se ubique en la canasta a partir del punto de origen que nosotros tenemos en A, que es el punto desde donde se lanza la pelota? Como lo veía o como lo indicaba, la canasta está a 10 pies del suelo, pero la pelota se suelta a 6.8 pies del suelo. Eso nos deja con esta diferencia, que sería la posición que nosotros vamos a considerar. ¿Cuánto sería? Se le va a restar los 10 a 6.8, ¿no? Ajá, Que serían 3.2. es correcto. Muy bien. También Jacqueline ya nos estaba también comentando el resultado. Tenemos 3.2 pies. ¿Ok? Ese sería el valor para esas ubicaciones. Obviamente, en Y va a estar definido, van a ser 3.2. En X es a donde nosotros no lo vamos a tener muy claro, porque vamos a depender del valor que estemos manejando. Puede ser de 9 pulgadas o puede ser de 17 pulgadas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el valor del ángulo que vamos a tomar en cuenta? Obviamente nos están marcando 30 grados, pero como nosotros ya ubicamos el origen en el punto A, esos 30 grados se están midiendo, según nuestra referencia, se están midiendo con respecto al eje X negativo. Nosotros debemos medir el ángulo con respecto al eje X positivo. ¿De cuánto sería el ángulo resultante? ¿Cuál es el ángulo que nosotros vamos a tomar en cuenta? ¿150? Muy bien, muy bien. Efectivamente, también como lo comentaba Jacqueline, serían 150 grados. Ahora,
Ya tenemos los datos de nuestro planteamiento. Estamos analizando nuestro diagrama. Ahora, nos están dando, si ustedes se dan cuenta, dos dimensiones. Nos están diciendo que D para el inciso A vale 9 pulgadas. Pero todas nuestras unidades están dadas en pies. Entonces, estas dimensiones, tanto para el inciso A como para el inciso B, deben pasarse a pies. Entonces, 9 pulgadas o 17 pies, ¿a cuánto equivalen en, perdón, 17 pulgadas? ¿Cuánto equivalen en pies? ¿Cuál sería el equivalente? Para empezar, ¿cuántas pulgadas hay en un pie? Si recuerdan por ahí, desde el principio manejamos una tabla de conversiones. Ahí debe aparecer cuál es la convergencia, conversión para poder sacar. 12 pulgadas. Exacto. Muy bien. Entonces, 12 pulgadas aparecen en un pie. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Para no manejar decimales, podemos manejar la fracción que nos indica lo correspondiente. 9 pulgadas son equivalentes a 9 entre 12 o 9 doceavos de pie. Y lo mismo va a pasar con las 17 pulgadas. Van a ser equivalentes a 17 doceavos de pie. Las podemos expresar de esa manera. ¿Ok? Ahora, esto que tenemos aquí, pues lo vamos a pasar a lo que sería nuestro editor de ecuaciones para poder empezar a trabajar con nuestra solución. Ya tenemos los planteamientos. De inicio, tenemos que X vale menos 16 más D en pies. Que Y vale 3.2 pies. Que el ángulo teta vale 150 grados. Que la distancia en A, ya con la equivalencia, son 9 doceavos de pie. Que la distancia en B, también ya con la equivalencia, van a ser 17 doceavos de pie. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Pues nos están pidiendo determinar la velocidad inicial. ¿Ok? Ese es el dato que nosotros no conocemos. Lo que sí podemos conocer es un planteamiento de lo que son sus componentes. La velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 150 grados. Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 150 grados. Es determinar las componentes tal y como lo venimos haciendo desde el principio, desde que estamos determinando componentes para los vectores. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos datos, lo que pudimos obtener de nuestro diagrama. Ya tenemos el planteamiento de lo que son las componentes de la velocidad inicial, obviamente sin conocer todavía la velocidad inicial. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es aquí. Nosotros sabemos que tenemos un tiro parabólico. Entonces, vamos a tener que realizar el análisis en los dos sentidos de movimiento.
el primero que va a hacer un movimiento rectilíneo uniforme, que es el que se da en X. Para la fórmula en X, para ese movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener que X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Sí? De esa manera nosotros lo vamos a tener planteado. Si ustedes revisan las fórmulas, esta sería la equivalencia. Ahora, nosotros ya tenemos algunos planteamientos iniciales para lo que es X y para lo que es la velocidad inicial. Entonces, vamos a sustituirlos. En este caso, no vamos a manejar las unidades para no confundirnos al momento de estar haciendo los despejes. Pero vamos a tener aquí la ventaja de que ya todas las dimensiones están en pies o están en segundos o se van a considerar en segundos. Entonces, nuestras unidades van a ser congruentes, van a ser similares. ¿Ok? Entonces, bueno, empezamos a sustituir. Tenemos el equivalente para X y ahora aquí vamos a poner el equivalente para la velocidad inicial en X. Y esto va a estar multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Ahora, de aquí, nosotros podemos acceder al valor de la distancia D. Ya nos dan dos valores para cada caso. El valor que no conocemos es la velocidad inicial y el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Como lo que necesitamos determinar es la velocidad inicial, vamos a despejar para el tiempo. ¿Por qué? Porque esa variable también se va a mantener en la ecuación que nosotros vamos a trabajar para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que se da en el eje vertical. Entonces, ahí nosotros vamos a sustituir lo equivalente al tiempo y la única variable que nos va a quedar va a ser la velocidad inicial. Vamos a ver. Si nosotros despejamos, velocidad inicial por el coseno de 150 está multiplicando el tiempo. Si está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 16 más D entre la velocidad inicial por el coseno de 150. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nosotros podemos sacar esto de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? En base a lo que ya logramos determinar. Ahora, como les comentaba, el otro movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como ustedes lo pueden notar en las fórmulas que tenemos para el desplazamiento, la trayectoria que tenemos en el caso del eje Y. Vamos a tener que Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si ustedes revisan las ecuaciones, esta es la que corresponde para la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como la gravedad siempre va a trabajar hacia abajo, el término que la contiene tiene signo negativo. Ahora, ya que tenemos planteada esta ecuación, vamos a sustituir los valores que conocemos o a los que tenemos acceso. En este caso, para Y, como ustedes pueden recordar, el valor es de 3.2. Lo mismo que en el anterior. No vamos a colocar las unidades para no enredarnos al momento de estar haciendo las operaciones, o al menos los despejes. Luego, la velocidad inicial de Y. Nosotros sabemos que vale esto. Entonces, velocidad inicial en Y va a ser velocidad inicial por el seno de 150. Y esto va a estar multiplicado por el valor del tiempo que nosotros estamos despejando en el primer movimiento, en el movimiento en el eje X. ¿Ok? Entonces, esta va a ser su equivalente. Luego vamos a plantear menos un medio
de la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad en este caso? $9.806. Si nosotros trabajamos 9.806, tenemos que expresarla en metros sobre segundo cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, esas unidades, o al menos los metros, no serían congruentes con las unidades que estamos trabajando, que son los pies. Si ustedes recuerdan, les di el equivalente de la gravedad para sistema inglés, que es el que vamos a estar utilizando ahorita debido a las unidades que tenemos. En sistema inglés, ¿cuál sería el valor de la gravedad? 32 punto no sé qué, 2 creo. Así es, 32.2. Van a ser pies sobre segundo cuadrado. Como les decía, vamos a guardarnos las unidades. Simplemente hay que estar conscientes de cuáles son para al final hacer la comprobación de operaciones con las unidades para comprobar que nuestro despeje sea correcto. Luego, tenemos gravedad que está multiplicando al tiempo. Tenemos el equivalente del tiempo y aquí lo vamos a elevar al cuadrado como nos lo indica la fórmula. Ahora, en esta fórmula es con la que vamos a trabajar. Vamos a multiplicar lo que tengamos que multiplicar y vamos a ir simplificando. En este caso, nosotros vamos a poder tener esto por este otro término entre este. ¿Sí? Luego, un medio por 32.1, ¿cuánto nos da? Un medio por 32.1, ¿cuánto sería? $16.05. Habría que revisarlo. Me A mí imagino. me dio 16.1. ¿Es correcto? Sí, precisamente por eso comentaba que había que revisarlo, porque el exacto es 16.1. Entonces nos va a quedar menos 16.1 por, aquí nos marca el cuadrado de estos valores. Entonces, de inicio vamos a indicarlo solamente. Vamos a tener este término indicado al cuadrado. Luego, estos otros también. La velocidad inicial debe estar indicada al cuadrado. Y el coseno de 150 también tiene que estar indicado al cuadrado. Entonces, nuestros términos quedarían inicialmente de esta manera. Ahora, vamos a generar simplificaciones para poder obtener o para poder manejar valores mucho más sencillos. Aquí va a pasar lo siguiente. Tenemos en el primer término, después de la igualdad, velocidad inicial entre velocidad inicial. Esta se va. Entonces solamente nos va a quedar seno de 150 grados por menos 16 más d entre coseno de 150 grados. Ahora, haciendo referencia a una identidad trigonométrica, nosotros vamos a tener que seno sobre coseno es equivalente a la tangente. Esto simplemente nos va a ayudar a reducir un poquito el término. Entonces, nos va a quedar tangente de 150 grados. Lo vamos a dejar aquí multiplicado de este lado. Normalmente primero vamos a colocar los términos algebraicos para no confundirnos con lo que serían los términos que está tomando en cuenta la tangente o la función trigonométrica. Entonces, lo que nos salga de menos 16 más d
se multiplica por la tangente de 150. Luego, menos los valores que tenemos aquí. Aquí no habría gran cambio. Simplemente vamos a pasarlos tal y como están. Ahora, siguiente paso. Voy a borrar las líneas que indicamos para ver que se iba la velocidad inicial. Ahora, este término está restando. Como es el término que tiene la velocidad inicial, no nos conviene mucho que sea negativo. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Este está restando, lo vamos a pasar sumando. El 3.2 está sumando, lo vamos a pasar restando. Vamos a hacer una especie de intercambio. Entonces, nos va a quedar este de este lado, igual. Y entonces el 3.2 queda restando. Ahora, como la intención es despejar la velocidad al cuadrado, la vamos a mover del denominador donde está. Si está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Y luego vamos a multiplicar a todo este término. ¿Sí? Como les digo aquí, lo importante son aplicar los despejes. Ir viendo cómo podemos mover nuestros términos y en su caso tratar de simplificarlos para que nuestra fórmula no quede exageradamente grande. En este caso tratamos de reducirla lo más posible. Entonces, ahora para despejar la velocidad al cuadrado, el término que está dentro de los corchetes está multiplicando. Lo vamos a pasar dividiendo. Y nos va a quedar de la siguiente manera. La velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a este término. Y esto que está multiplicando pasa también dividiendo. Si nos damos cuenta, de esta forma nosotros ya podemos obtener los resultados que queremos. Solamente sustituyendo el valor de la distancia. Entonces, va a pasar lo siguiente. Vamos a indicar que para la distancia del inciso A, que es de 9, en este caso también lo vamos a poner. Aquí lo vamos a indicar con unidades, pero al sustituir lo vamos a poner sin unidades. Entonces, sustituimos aquí. Vamos a copiarla. Pero aquí en lugar de la distancia, vamos a poner los 9/12. Lo mismo en el caso de abajo. ¿Ok? Entonces, serían 9/12. De esa forma quedaría planteado, o planteada más bien nuestra ecuación, ya para resolverse. ¿Ok? Entonces, ahorita ya prácticamente se está terminando nuestra sesión. Vamos a empezar a resolver paso a paso. En este caso vamos a tener 16.1 multiplicado. Menos 16 más 9/12, ¿cuánto les da? $16.75. El 16 es negativo y el 9/12 es positivo. A mí me da 15.25. Menos 15.25. Exacto, y esto va a quedar elevado al cuadrado. Lo dejamos aquí y en la siguiente sesión, ahorita